En este video vamos a recorrer 3 lugares que marcaron para siempre la historia de Berlín. Conoceremos el famoso Checkpoint Charlie, caminaremos junto a otro tramo original del muro y terminaremos en un lugar que sinceramente no esperaba que me fuera a impactar tanto. Este punto es sumamente importante porque para este lado era la zona estadounidense y para este lado era la zona rusa. Entonces marca un punto muy importante en la historia. A simple vista puede parecer un puesto de control más, pero hace apenas unas décadas este era uno de los lugares más tensos del mundo. Estamos en el Checkpoint Charlie, el paso fronterizo más famoso entre Berlín Occidental y el Berlín Oriental durante la Guerra Fría. Imagínense tener que enseñar el pasaporte para cruzar de una calle a otra. Hoy nos parece impensable, pero así era la realidad de miles de personas. Eso sí, no cualquiera podía cruzar. Este paso estaba destinado principalmente a diplomáticos, militares y ciudadanos extranjeros. Para muchos alemanes, atravesar este punto simplemente no era una opción. Lo curioso es que el nombre Charlie no tiene nada de misterioso. Proviene del alfabeto fonético utilizado por el ejército estadounidense, Alfa, Bravo, Charlie, y ese era el tercer puesto de control establecido por los aliados. Hoy el ambiente es completamente diferente, donde antes habían soldados revisando documentos y una enorme tensión. Ahora encontramos turistas haciéndose fotografías, personas paseando con total tranquilidad y uno de los lugares más visitados de Berlín. Y lo mejor de todo es que cualquiera puede venir. Está al aire libre, sobre la misma calle, completamente gratis y abierto las 24 horas del día. Puede que el puesto de control que vemos hoy sea una reconstrucción, pero estar aquí ayuda muchísimo a imaginar cómo era una ciudad dividida por una frontera que en realidad separaba mucho más que dos partes de Berlín. Y aquí en este punto todas las personas se vienen a hacer su respectiva foto. Y aquí tenemos toda esta galería al aire libre que perfectamente podemos dedicar un tiempo para leer y conocer un poquito más de la historia. Cerca del Checkpoint Charlie encontramos esta galería de coches antiguos y también muy cerca encontramos otra parte del muro de Berlín. ¡Wow! Una colección de coches antiguos. I love Berlín. ¡Wow! Mira ese ahí arriba. Mira. ¡Wow! Una hermosa colección de coches antiguos. Esto es una maravilla para el que le gusta este tipo de coches antiguos. ¿Pase usted? Sí, va ese coche. ¿A cuál coche quiere subirse usted? Wow, mira qué lindo. Y para los que tienen dinero y se quieren dar un recorrido por Berlín, hay al otro lado un rótulo que dice helicóptero 99 euros por hora. Y esta es por helio, si quieren viajar en globo. Un recorrido en globo por Berlín. Aquí lo tienen, estos son los precios, como les decía Marlene. Allá tenemos otra parte del muro de Berlín, la galería de
los vehículos antiguos. Aquí está la entrada por si quieres ir a dar un recorrido en helio, en globo. Y para allá está el Checkpoint Charlie. Y aquí tenemos este puesto donde nos podemos hacer fotos e incluso tomarnos una foto así, como que estamos en el Checkpoint Charlie. Interesante. Y cuesta 5 euros. Aquí tenemos el muro de Berlín. Yo pensaba que el muro de Berlín era un solo muro, pero no es así, sino que hay ciertas partes del muro que han conservado para los turistas o para los mismos alemanes recordar su historia. Pero para conocer todas las partes del muro de Berlín, pues hay que ir recorriendo la ciudad poco a poco. Cuando pensamos en el muro de Berlín, imaginamos simplemente una pared de hormigón, pero en realidad era mucho más que eso. Había alambradas, torres de vigilancia, focos, perros, vehículos patrullando y una enorme franja de seguridad entre ambos lados. Por eso la llamaban la Franja de la Muerte. Cruzarla era prácticamente imposible. En esta parte de la ciudad donde se encuentra este muro, también tenemos una galería con información para leer y uno informarse mejor sobre la historia. Desde donde nos encontramos en esta parte del muro era la parte que Estados Unidos ayudó a liberar. Y del otro lado del muro es la parte ocupada por la Unión Soviética o Rusia. Exactamente. Lo curioso es que hoy solo quedan algunos fragmentos, pero el muro llegó a recorrer hasta 150 kilómetros rodeando completamente Berlín Occidental. Era muchísimo más grande de lo que uno imagina cuando ve solo estos restos. Mucha gente se pregunta por qué no derribaron todo el muro cuando cayó. La respuesta es sencilla. Algunos fragmentos se conservaron para que las nuevas generaciones pudieran ver con sus propios ojos cómo era una ciudad dividida. Y si uno pasa por aquí deprisa, probablemente solo vea un muro viejo, pero cuando conoces la historia, deja de ser un muro, se convierte en un recuerdo de todo lo que ocurrió en esta ciudad. Como esto era casi como una isla que no estaba ocupada por todo lo que fue ocupación soviética, entonces si esta parte de Berlín hubiera llegado a pertenecer a la parte soviética de Rusia, sería otra historia para Alemania. Alemania hubiera perdido todo este territorio. Ya no sería lo que es ahora. No sería lo que es ahora. A través de fotografías y paneles se cuenta cómo fue Berlín entre 1933 y 1945. No es un museo tradicional. Vas caminando por la calle y casi sin darte cuenta empiezas a recorrer algunos de los momentos más importantes y más difíciles de la historia de esta ciudad. Muchas de las personas que aparecen en estas fotografías probablemente no imaginaban todo lo que estaba por venir. A veces vemos la historia como algo muy lejano, pero cuando observas imágenes reales de personas caminando por estas mismas calles, todo se siente mucho más cercano. Y creo que eso es precisamente lo interesante de este lugar. No intenta impresionarte con grandes pantallas ni con efectos especiales. Simplemente deja que las fotografías hablen por sí solas. Mientras caminaba por aquí, una vez más me di cuenta de que Berlín tiene una forma muy especial de contar su historia. No la esconde, al contrario, la muestra, la explica y la conserva para quienes la visitamos
podamos entender lo que ocurrió y sobre todo por qué es tan importante no olvidarla. Una de las cosas que más me gusta de Berlín es que la historia no está encerrada únicamente dentro de los museos. Muchas veces basta con caminar por la calle para encontrarte exposiciones como esta, completamente gratuitas. Esta galería está llenísima de información. Aquí le voy a poner alguna de las imágenes. Si quieren pueden ponerle pausa o tomar captura de pantalla para traducir. Lo que me gusta es que está tanto en alemán como en inglés. Para que uno pueda escuchar la política, porque Hitler llegó al poder porque vendió mucha política con muchas promesas falsas y la gente le creyó y votó por ellos, incluso muchos judíos. Entonces, las consecuencias de las malas elecciones. Bueno, están todas las opciones para escuchar. Als überall im Reiche die brennenden Holzstöße zur Sonnenwende aufflammten, feiert auch Berlin mit seinem Gauleiter die Hay ciudades que prefieren hablar solo de sus monumentos más bonitos. Berlín hace justamente lo contrario. También enseña sus momentos más difíciles y creo que precisamente eso hace que recorrerla sea tan interesante. Lo curioso es que muchas veces vemos estas imágenes en los libros de historia y parecen historias muy lejanas, pero cuando descubres que todo ocurrió exactamente en el lugar donde estás caminando ahora mismo, la sensación cambia completamente. Vamos a entrar a la exposición permanente de topografía del terror, aquí junto al muro de Berlín. Les confieso que antes de entrar pensaba que iba a encontrar un museo más, pero bastaron unos minutos para darme cuenta de que este lugar es completamente diferente. Aunque el nombre de Topografía del Terror pueda sonar un poco fuerte, cuando descubres por qué se llama así, todo cobra sentido. Porque estamos exactamente en el lugar donde estuvieron las oficinas de la Gestapo, la SS y otros organismos desde donde se planificó gran parte de la persecución durante el régimen nazi. Y lo que más me impresiona es pensar que todo ocurrió aquí, donde hoy cualquiera puede caminar libremente.
Lo interesante de este sitio es el objetivo con el que fue creado. No busca justificar el pasado, ni tampoco convertirlo en una atracción turística. Todo lo contrario, fue construido para explicar cómo un régimen consiguió llegar al poder, cómo fue persiguiendo a millones de personas y cuáles fueron las consecuencias de todo aquello. Porque entender cómo ocurrieron las cosas también es una forma de evitar que vuelvan a repetirse, y ese mensaje sigue siendo igual de importante en la actualidad. Si quieres escuchar, lo puedes seleccionar en inglés o en alemán. En uno de mis exámenes de alemán, una de las preguntas era quién fue Konrad Adenauer, y realmente fue uno de los hombres que ayudó a buscar la libertad o buscar la paz en Alemania. Y así es como muchos de los que perseguían a los judíos terminaron huyendo, y por ejemplo, se fue a Egipto. La entrada también es completamente gratuita, y eso no es casualidad. Alemania quiere que cualquier persona, venga del país que venga, pueda conocer esta parte de su historia sin que el dinero sea un obstáculo. Me parece un gesto muy significativo. Así es como quedó la ciudad destruida en 1945, cuando ya finaliza la guerra. Así es como quedó Berlín, toda la ciudad destruida. Aquí prácticamente no encontramos objetos espectaculares, no hay grandes efectos audiovisuales ni reconstrucciones impresionantes. La mayor parte del museo está formada por fotografías, documentos originales, cartas y testimonios reales, y precisamente eso hace que todo resulte mucho más auténtico. Una cosa que aprendí visitando este lugar es que el terror no empezó de un día para otro. Fue avanzando poco a poco, primero con leyes, después con restricciones, más tarde con persecuciones y finalmente con una violencia que terminó afectando a millones de personas. Muchas de las fotografías que vemos aquí fueron tomadas por los propios nazis, no para que el mundo las viera, sino como documentos internos, y décadas después terminaron convirtiéndose en pruebas fundamentales para entender todo lo que ocurrió. Esto es un museo o una galería que está a la par del muro de Berlín y tiene audioguía para poder escuchar en varios idiomas. Hay una cafetería e incluso hay baños. Y entrada también. Sí, este es para las personas con movilidad reducida. Tienen mamá con bebé. Exacto, y aquí está el baño. Esta galería es completamente gratis, así que una parada recomendada para hacer después de ver o recordar la historia en el muro de Berlín. Y aquí tenemos audioguía en todos estos idiomas. Incluyendo español, son 22 idiomas. Pues en total son 22 idiomas. En Asper, ahí es donde fuimos la vez pasada, ¿no? Sí, para los que no han visto ese video, para que puedan verlo. Sí. Porque siempre pensé lejos. Claro. Qué cerca. Allá por donde anduvimos. Ah, tú fuiste arriba, ¿no? Sí. Sí, la colina de Asper. Y también Mosbach. Mönchbach, que se encuentra cerca de Stuttgart también. Da gibt es auch einen Mosbach. Y Asper. Uno pensaría que todo era aquí en Berlín, Lejos, lejos. lejos, y no. No, no.
Una de las cosas que más me sorprendió es que este museo no intenta provocar miedo. Lo que intenta es explicar, y creo que ahí está la diferencia. Sales de aquí entendiendo mucho mejor cómo ocurrieron las cosas. Algo que me llamó muchísimo la atención fue el silencio. Había bastante gente, pero casi todos caminaban despacio, leyendo, observando, como si el propio lugar invitara a hablar bajito. Y creo que eso dice mucho de la experiencia que se vive aquí. Esto es lo que les pasaba a todo el que se unía a un polaco. Una cosa es leer sobre la Segunda Guerra Mundial en un libro y otra muy distinta es encontrarte con documentos originales, fotografías y testimonios justo en el lugar donde ocurrieron los hechos. La historia deja de sentirse lejana y empieza a sentirse real. Oh, me encanta ver a los jóvenes aprender la historia. Miren cómo les cortaban la barba, todo. Aparte que los tenían viviendo en una situación precaria, minis casitas de paja. Les daban tortura física, psicológica. Y en esa época los reclutaban a todos, jovencitos, míralo. Sí o sí tenían que ir a la guerra. Pobrecitos. Vivieron una niñez dura todos estos niños. Ay, pobrecitos, cómo los ejecutaban en la calle, cómo los decapitaban. Los que murieron en cámaras de gas, pobrecitos. Creo que este no es un lugar al que uno venga a entretenerse. Es un lugar al que uno viene para comprender y me alegra que exista, porque recordar el pasado no significa quedarse viviendo en él, significa aprender de él y quizá esa sea una de las lecciones más importantes que me llevo de Berlín. Como en la película del pianista, cómo los subían a trenes para irlos a quemar. Desgraciadamente, 11 tiradores para 4 personas. ¿Cuántas balas no recibían cada una? Todos los años en los que anduvieron en Grecia. En Hungría también anduvieron persiguiendo. Y estos son algunos de los registros civiles. Actas de nacimientos y defunciones de algunas de las personas que fallecieron. Y así fue como quedó la ciudad de Berlín completamente destruida después de la guerra. La verdad es que el recorrido está muy educativo y vienen muchos grupos de estudiantes para poder aprender de la historia o poder recordar la historia más que todo. Y aquí puedes dejar tu donación. Ha sido una visita muy interesante, muy educativa y me gusta mucho ver cómo las escuelas traen a los estudiantes a poder aprender de la historia o a recordar la historia. Y después de este recorrido histórico vamos a ir a buscar qué comer. Me pedí un chile cheese aquí en McDonald's porque andamos con un amante de él, McDonald's. Y esto no es publicidad. No, aquí llegó otra cajita feliz. No sé qué es esto. Y esta es una cajita de chicken wings. Oh, mira.
Chicken wing. Salsitas de Mario. Salsita de Mario. Qué rico, Ay, ay, bueno. ay. Y el vaso también, ¿no? Ahorita está toda la temporada de Mario. Está buenísima la película de Mario. 25 euros, 2 hamburguesas. Cosas importantes aquí en McDonald's. Si quieres ir al baño, tienes que llevar el ticket. O pagar 1 euro si no quieres comprar nada y entrar al baño, pagar 1 euro. ¿Sí? Buen provecho. ¿Cómo se dice en alemán? Guten Appetit. Guten Appetit. ¿Y vos cuál te pediste, Marlene? La Philly cheese. Y estaba tan buena que no tengo nada. Prueben, prueben. Ya se la acabó. Y no es publicidad. Recomendadísima la Philly cheese. Una delicia. Y esto, amigos, ha sido todo por el video de hoy. Si les ha gustado, déjenme un like, suscríbanse al canal para no perderse los próximos videos y muchas gracias por acompañarme en este recorrido. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!